Me gustaría un poco entrar en cuáles derechos atesoran a los prisioneros de guerra y también los estatutos jurídicos de los mercenarios, ¿no? De los mercenarios o de los voluntarios también, que vienen de otros países a ayudar a uno de los dos bandos, ¿no? ¿Les atesoran estos derechos? ¿No? ¿Menos? Coméntanos. Sí, a ver, los prisioneros de guerra tienen una protección muy detallada, como lo mencionaba recién, en el derecho internacional. De hecho, estos 4 convenios de Ginebra de 1949, hay uno que solamente regula la protección de los prisioneros de guerra, que es el tercer convenio. Entonces, de manera muy extensa, establece una serie de garantías, como los ejemplos que mencionaba recién, a los que tienen derecho los prisioneros de guerra. Ahora, probablemente, quizás una de las cosas más relevantes de la protección de los prisioneros de guerra, y esta va a ser un poco el contraste que vamos a ver con los mercenarios, es que una persona que tiene derecho a ser tratada como prisionero de guerra, que es clásicamente un soldado del, digamos, bando contrario que es detenido, ¿cierto? Imaginémonos las películas de la Segunda Guerra Mundial, el soldado se rinde, levanta las manos y lo detienen. Lo que es clave, perdón, lo que es clave es que ese soldado no puede ser juzgado por haber participado en la guerra. Y eso es algo muy relevante, que es lo que se llama el privilegio de los combatientes o la inmunidad de los combatientes. En otras palabras, si tú eres un soldado español y tú estás yendo a la guerra por España y te detienen, digamos, el bando contrario, no te puede juzgar, no te puede llevar a juicio por haber participado en la guerra, porque tú estabas en el fondo desempeñándote en tu rol de soldado de tu país, ¿cierto? Cumpliendo con muchas veces tu deber incluso militar, y por tanto no puede ser juzgado. Sí puede ser juzgado si cometiste crímenes, ¿cierto? Si es que, no sé, pues, cometiste violencia sexual contra mujeres, eso sí, pero no por el solo hecho de haber ido a la guerra. Eso se protege, porque se entiende que es, digamos, un derecho de estas personas que son combatientes, tienen el derecho a participar en la guerra, y mientras cumplan las leyes de la guerra, no pueden ser juzgados. Y además de eso van a tener una serie de protecciones, no pueden ser obviamente atacados, heridos, asesinados, tienen derecho a protección de salud, tienen derecho a estos contactos con sus familias, a estar, de hecho, no están privados de libertad. A los prisioneros de guerra no se los puede llevar a una cárcel o una prisión regular. Hay que llevarlos a centros especiales que no son, o no deberían ser, a veces lo son, pero no deberían ser como cárceles, no deberían ser centros como punitivos, porque el único objetivo de tener estos prisioneros de guerra es sacarlos, digamos, del combate mientras la guerra continúe. Y de hecho, cuando la guerra finaliza, los estados tienen la obligación de devolver, de liberar a los prisioneros de guerra, porque ellos no han cometido delito, en principio, ellos solamente han participado en la guerra y eso es legítimo. Ahora, ¿qué pasa? Esto, por cierto, no siempre se cumple, yo no digo que siempre sea así, pero así es como debería ser. Y por eso uno ve imágenes, si uno busca también en internet imágenes de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, uno ve que ellos no estaban, digamos, en cárceles, estaban en centros donde estaban simplemente recluidos mientras la guerra continuaba. Ellos fueron liberados una vez que la guerra finalizó. Otras personas, mercenarios, por ejemplo, personas que en el fondo van a la guerra por dinero, no tienen derecho a esta protección de prisioneros de guerra. Y por tanto sí pueden ser juzgados por el solo hecho de haber participado en la guerra. Y ahí típicamente los estados los juzgarán por sus leyes internas de sedición, traición, seguridad interior o lo que sea, ¿cierto? Cada país tendrá sus distintos tipos penales para regular esta situación. Los mercenarios sí pueden ser juzgados por eso. Entonces, a pesar de que igual obviamente tienen derecho a ciertas garantías mínimas, tampoco pueden ser asesinados una vez que son detenidos porque son personas que ya no están combatiendo, también tienen cierta protección en materia de salud. Estas son garantías mucho más generales, ¿cierto? No está este nivel de detalle de que existe respecto a los prisioneros de guerra. Y como estas personas cometieron efectivamente un delito, que puede ser, como digo, sedición, traición o lo que sea, terrorismo, acá y cada país en el fondo lo juzgará según sus determinados tipos penales, esas personas van a poder ser castigadas y juzgadas por haber participado en la guerra. Y por tanto no van a tener derecho a ser liberadas cuando la guerra se acabe, porque a lo mejor fueron condenadas a un tiempo más largo y van a tener que cumplir esa pena. Entonces, en general, y esto un poco para resumir, lo que el derecho internacional protege, o a quienes protege, son a los soldados en general regulares de un Estado.
Hay algunas excepciones, los voluntarios también están protegidos en la medida en que se integren a las Fuerzas Armadas Regulares del Estado. Hay un par de figuras un poco excepcionales, pero la regla como en simple, como para no irnos a los detalles, la regla en simple es que tienes que, digamos, formar parte o integrarte a las Fuerzas Armadas de un Estado para tener derecho a esta protección. Si tú lo haces por dinero, como lo hace típicamente un mercenario, no tienes esta protección y puedes ser juzgado y condenado por el solo hecho de haber participado en la guerra. Incluso si tú cumpliste todas las leyes de la guerra, todas las normas, digamos, que regulan la guerra, igualmente vas a poder ser juzgado. Eso es como en términos generales, digamos, la protección de los prisioneros de guerra. Pues me alegra mucho esa explicación y no solo por las consecuencias jurídicas, sino por explicar también la génesis, ¿no? De por qué esa diferenciación entre uno y otro y me parece, no lo había pensado, pero es verdad, ¿no? Los soldados de un país, pues es el deber de ellos ir, le guste o no le guste, pero el que va por dinero o por, como hemos dicho, pues es verdad que no tiene ese deber, ¿no? Y me alegra mucho esa explicación de la génesis, porque para entender bien las consecuencias jurídicas hay que estar también en el antecedente. Y bueno, me parece fantástico. Catalina.